Hola, ¿qué tal, dibúgrafos? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo algo bastante chulo. Creo que desde que no subíamos hiperrealismo natural desde los plátanos, y si no lo has visto, aquí lo tienes, pues no subíamos nada de este tipo y nada. Hoy les traemos cómo dibujar una fresa hiperrealista paso a paso, con lápices de colores profesionales, en este caso los Prismacolor Premier. Así que nada, no los demoro mucho más. Si me sigues por las redes sociales, que estoy segura que si sabes de lo que estoy hablando es porque me sigues, y si no, aquí las tienes todas, aquí las tienes, pues ahí compartimos tips, consejos de dibujo, tutoriales inclusive, y muchos consejos de dibujo que te pueden servir para evolucionar en este mundo de lo que es el dibujo realista e hiperrealista. Por cierto, estamos trabajando en un proyecto para Patreon que es Gandalf, que lo tienes aquí lo tienes, está muy chulo. Hoy tenemos a las 10 de la noche, la segunda clase. Tenemos ojos y el dibujado de la piel, mezcla de tonos, de colores, las arrugas, que en este caso el dibujo tiene bastante trabajo y detalles que realizar. Así que nada, tienes hasta el verano para inscribirte. Tienes en el banner y en la descripción de este vídeo pues los enlaces que te van a llevar directamente hacia Patreon. Y por qué no, en el primer comentario pues te dejo ahí también el enlace para que si quieres echarle un vistazo y ver qué nivel se acomoda más a tus necesidades, si quieres compartir en esta comunidad que tenemos grupo de WhatsApp y está bastante chula y vamos creciendo poquito a poco, pues nada, te invito a que te des un saltito y te suscribas, ¿por qué no? Y seas miembro de esta plataforma, que tenemos unas clases en directo bastante chulas. Y si eres nuevo y acabas de llegar, pues suscríbete y nada, si te ha gustado el vídeo, apóyalo con un like para que YouTube me siga promocionando y mucha gente pues tenga acceso a este contenido que creo que está quedando bastante bien. Y así que nada, chicos, un beso enorme y ¿por qué no? A dibujar. Chao, chao. Pues nada, aquí le tenemos la imagen de referencia para que vayáis mirando, y si se quieren guiar también a la vez que ven el vídeo, pues lo pueden hacer. Empezamos con el lápiz negro a marcar estas zonitas de sombras más oscuras, que en este caso tiene esta imagen de referencia que estoy tomando, y a dejarlas marcaditas de esta forma, con la misma forma más o menos que tiene, para guiarme a la hora de reforzar los puntos. Con el Posca rojo, que lo pueden hacer también con un rotulador, da igual la herramienta que utilicen. En este caso pues yo utilicé este Posca rojo de punta fina precisamente para delinear de esta forma pues todo el contorno de la fresa. Luego empecé a delinear esta parte y a pasarle muy sutilmente. Como es un Posca, quizás humedecerá un poquito la hoja. Yo tengo 120 gramos con esta de Fabriano, pero si tiene un gramaje mejor, un poquitico más alto, pues muchísimo mejor. De esta manera sigamos un poquitico acelerados para que lo veáis a cámara rápida y no tardar la eternidad. El proceso es muy repetitivo. De esta forma. Y ahora con un lápiz rojo, en este caso un rojo escarlata, pues sí le voy a dar la primera capa con un 20% de presión al todo el área, directamente a todo el área, no ejerciendo mucho porque aplicaré otras capas también. ¿Por qué le doy encima del rojo? Para poderle seguir aplicando otras capas amarillito y tal, naranja que tiene la fresa, no solamente rojo, si lo podéis ver. Y nada, pues lo otro sería una base para que no nos quedara ningún puntito blanco. Una capa de amarillo, igual un 20% de presión. Como veis, los primeros puntos negros de sombra que habíamos trazado no se han borrado, están ahí mismo. Y yo le sigo aplicando capas. En este caso ahora es un rojo, pero un rojo más tirando a lo naranja. Vamos a marcar el resto de las sombras con el lápiz negro. La punta bien afilada, siempre me gusta trabajar con la punta bien afilada. De esta forma. Vamos allí.
poquito a poco igual, muy sutilmente, pero ya vamos marcando esas áreas más oscuras que podemos ver en la imagen de referencia. Este es más por debajo, manteniendo la forma del punto para que dé volumen. ¿Veis? Solo esta área más oscurita. Y aceleramos para que vean el proceso completo en el menor tiempo posible y puedan aprender, porque te digo, ya un ejercicio que estamos haciendo pues suele ser muy repetitivo. Con este tono, que es un tono rojo pero tirando así como a un poco violeta, pues vamos a marcar los alrededores para dar esa sensación de que está el huequito así como está en la foto, un poquitico metido hacia adentro. Con la sombra esta un poco más clara, pues vamos a darle ese volumen que necesitamos en cada uno de los huequitos de la fresa. Repasamos. Hay zonas más oscuras, menos oscuras. Y ahora vamos a dar la primera capa de sombra negra que está alrededor de la hoja, para dar esa sensación de que está levantadita la hoja y que se levanta. Estas zonas de aquí es un poquitico más oscura. Como veis, casi no estoy ejerciendo muchísima presión. Tienen que mirar la imagen de referencia e ir probando. Esto es un 20%, un ángulo de 45 grados en el lápiz, para que no ejerza mucha presión sobre el dibujo. De esta manera. Esta zona de aquí. Si ven la imagen de referencia, este culito aquí, como yo digo yo, detrás de la fresa, pues es bastante más oscuro, así que aquí sí vamos a presionar un poco más el lápiz. Vamos a acelerar el proceso, esta zona de aquí, seguimos dando, y con el Posca, que pueden utilizar también el bolígrafo de gel de Sakura o cualquier bolígrafo de gel. Yo en este caso trabajo con esa marca porque me gusta, pero con el Posca porque es más fuerte todavía, y yo haré una técnica que les voy a enseñar para el área de mayor brillo, que decidí por eso hacerlo con el Posca y no con el bolígrafo de gel. Vamos a ir marcando esos brillos que resaltan en la imagen. Aflojamos un poquito con el dedo, como veis, fijándonos dónde está ubicado, porque lo que estamos haciendo ahora mismo es ubicando los brillos, todavía no los estamos trabajando a fondo. Vamos marcando con mucha delicadeza y ubicándolos dentro del dibujo, alrededor de los puntos negros algunos, el reflejo de la luz, en este caso que hemos utilizado para tirarle la fotografía a la fresa. Eso es bajar al mercado, comprar una fresa, subir, tirarle la foto y ya está. He tardado 4 horas en hacer el proyecto de la fresa, y los estoy pues compartiendo con todos ustedes para que veáis el proceso, y si quieren también puedes hacerla. Me gustaría mucho que lo compartieras en mis redes sociales, me etiquetaras y nada, yo lo compartiría, o haríamos inclusive otro vídeo para compartir pues cada uno de los dibujos de la fresa que vayamos haciendo. De esta forma. Vamos a ponerle un poco de aquí también, todos los puntitos y los brillos que están en la imagen de referencia. Aceleramos un poco. ¿Veis cómo esta zona ya le he marcado los brillos, pero vamos a aflojarlos un poco? Por eso quería utilizar el Posca, porque le voy a repasar un poco, pero no quiero que se me vaya del todo. Quiero que afloje un poquito el brillo intenso en algunas áreas, y con el lápiz rojo, el primero que hemos utilizado, pues, ¿veis? Darle esos detalles de sutileza para que el brillo no golpee tanto y no quede tan falso, y se integre un poco más dentro de la fotografía. Es un truco, un tips o un consejo, o como lo queráis llamar. Aflojamos un poco. Vamos a acelerar un poquito el proceso para que lo puedan ver. Con el amarillo le repasamos. Y así va quedando. Con este Posca rojo vamos a delinear los sitios de sombra para que todavía
el efecto de huequito se vea más realista y más hiperrealista. Le pasamos a todo el área y vamos a comenzar con las hojas. Lo primero que vamos a hacer es dar una capa de verde hoja muy claro a la fresa. Luego con otro muy parecido pero un poquitico más intenso rebordeamos esta zona de aquí, que veis es poco más verde hoja que el resto, que está como en sombra con muy poca iluminación. Igual un 20% de presión de esta manera, por eso lo estamos haciendo así un poquito en tiempo real para que veáis cómo es que yo estoy aplicando el color. Seguimos dando la capa de amarillo un poquito por aquí, terminamos con el verde hoja. Y hay zonas que inclusive la hoja como que si se ha secado un poquito, le ha dado más el sol, pues tiene esta cierta tonalidad naranja que detectamos. Entonces vamos a aplicarle un poquito, muy sutilmente, de este mismo color, con un 15, un 20% de presión también, para que se integre y se mezcle con el resto de los verdes que estamos aplicando en esta parte del dibujo. De esta forma, para que se parezca mucho más a la imagen de referencia, aunque yo creo que ya vamos dándole forma, no sé si lo percibís, ya le hemos dado forma. Ahora lo que hice fue afilar un poquito más la punta, porque me gusta trabajar con la punta bien afilada, y vamos a repasarle en esta área de aquí, sobre todo, que tiene muchísimo más naranja que el resto. Así poco a poco. Déjame en los comentarios si te ha gustado el dibujo, si te gustaría que hiciéramos más de este tipo, con otro tipo de elementos, con otro tipo de alimentos. Dame ideas, déjame comentarios ahí, que yo los leo y los respondo todos. De esta forma vamos avanzando. He querido dejar todo este tiempo de tiempo real para que veáis más o menos el proceso de aplicado de un color extra que hemos detectado dentro de la hoja, que no es el habitual, porque solemos pensar las hojas son verdes. No, hay que mirar bien, mirar profundamente el dibujo, detallarlo para que así podáis detectar tonos extras dentro de una imagen para poderlo reproducir posteriormente pues en el dibujo. Vamos a delinear esta área de aquí, que está como doblada la hoja, y ya vamos indicándole que esta zona pues tiene este doblez. Así, poquito a poco. Esta área de acá es un poquitico más intenso, así que vamos a repasarle un poco más. Siempre mirando constantemente la imagen de referencia, es muy importante. Vamos a acelerar el proceso. Y este verde más intenso, pues ya le vamos a ir marcando las zonas en que se encuentra de sombras, que el verde es más oscuro. Este bordecito de acá, que está dobladita la hoja. Ya vamos dándole, no sé si lo van notando, ya le vamos dando forma a la hoja con respecto al resto del dibujo. Es muy chulo, la verdad, ver como una imagen que empieza casi sin nada, solamente con un boceto, pues aplicando tonos, mezclando tonos, aplicando técnicas y herramientas, pues logramos resultados muy increíbles y que de verdad que disfrutamos muchísimo. Y me encanta compartirlo con todos ustedes, así que espero subir más vídeos de este tipo porque me da mucho placer dibujarlos. El dibujo hiperrealista natural me está encantando, la verdad. Lo estoy disfrutando mucho. Vamos a oscurecer esta zona de aquí un poco más con respecto al resto. De esta forma muy poquito. Esta zona sí que es más oscurita, pero que no se pierde el naranja, así que vamos a no hacerlo muy intensamente. Luego ya vendrá esta área que sí
es bastante oscura, entonces presionamos un poco más, un 30 un 40% de presión, porque luego repasaremos con lápices más oscuros por aquí. Así vamos. Aquí hay como unas líneas de la textura de la hoja y vamos ya a guiarla de que estas zonas de acá es más oscurita y diferente al resto de que hemos dibujado. Esta de acá también. Hacemos lo mismo. Me gusta trabajar con el lápiz bien afilado, siempre lo recalco, porque y más que estamos trabajando con Prismacolor Premier, suelen gastarse mucho, la punta es como cera, y realmente cuesta mantenerlas afiladas, pero bueno, hay que hacer lo posible e intentarlo. Por lo menos a mí me gusta trabajar así, con la punta bien afilada. Ya tenemos las áreas oscuras delineadas, aceleramos el proceso, aplicando el mismo verde en el resto de las hojas, así poco a poco. Y con este rotulador de tinta de la marca Faber-Castell, da igual el que uséis, en este caso estoy usando el más fino, que es el XS, pues le voy a hacer estas líneas que destaca como detalle dentro de la misma hoja, siguiendo los caminitos y la textura que queremos reproducir. Con mucha paciencia, como veis, por eso lo estoy haciendo en tiempo real, para que veáis el trabajo y el detalle que a lo mejor hay detrás de un dibujo. Este dibujo me ha llevado 4 horas. 4 horas que he disfrutado mucho. Me puse como meta hacerlo en el menor tiempo posible y con bastante calidad. No era un dibujo complicado en el aspecto de la cantidad de área a dibujar. Entonces creí que me podía dedicar como a estos detalles un poquito más de tiempo en lo que cubría pues las 4 horas de dibujo. Así le vamos aplicando. Esta zona de aquí es más estrechito, así que como veis me estoy esmerando más en los pedacitos pequeños, poquito a poco, y ya oscureceremos luego las zonas más oscuras. Vamos a acelerar el proceso porque ya el resto que queda pues un poquito más de lo mismo, pero es importante este detalle, por lo menos en este dibujo fue muy importante elegir esta técnica para hacerlo. Aplicamos este marrón también, el mismo rojo de la fresa como reflejo del color, los verdes más intensos en las áreas de sombra para contrastar y para buscar volumen. De esta manera. Recuerden que el hiperrealismo es ir un pasito más allá que el realismo. Vamos a hacer la sombra, yo la hice en este caso con pastel, ustedes si la quieren hacer con grafito, con aerógrafo, yo la hice con pastel, que era lo que tenía más o menos a mano. Le aplicamos el spray para fijar, pero no hemos terminado. Vamos a, bien pegadito como está en la imagen de referencia, a reforzar la sombra para que nos dé más apoyo y nos quede mucho más realista la imagen. Chicos, firmamos, lo tenemos y los dejo con esta toma. Los espero en un próximo dibujo. Invitados quedan todos a compartir clases de online. Espero que les haya gustado muchísimo. Dejen sus comentarios. Un beso enorme. Chao, chao.